Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Maya Garaschenko y en este espacio que dimos en llamar Consejo Profusional de Inventación, Divertinaje y Cultura, hoy les voy a presentar a una dramaturga y directora que lleva a cabo el proyecto Teatresi y ella es Judith Gutiérrez. ¿Cómo estás, Judith? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por este espacio. La verdad es que para nosotras, para María Campano y para mí, que somos quienes guiamos el proyecto, es súper importante poder tener lugares en los que difundir lo que hacemos, lo que estamos haciendo desde el 2018, y que es un proyecto bastante grande, porque incluye no solamente la escritura de textos que están pensados desde el teatro para la ESI, para la educación sexual integral, sino que también, bueno, venimos poniendo en escena algunos de esos textos, que eso sucedió en el 2019 en el sábado, con debates posteriores muy enriquecedores. Después se interesó en el proyecto de la editorial Muchas Nueces, y este año salió el primero de los libros que vamos a editar con esta editorial, y lo trabajamos junto con SOS, perdón, es un trabalenguas, SOS ESI, que es un grupo que está integrado por una psicóloga y por una educadora, que es facilitadora de la ESI en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces ellas trabajaron sobre materiales didácticos que permitieran hacer una especie de facilitación de los textos que nosotras habíamos escrito con María para que se puedan trabajar en las escuelas o en distintas actividades con grupos, con grupalidades, ¿no? Entonces, estos textos, que son una obra de teatro breve, más, bueno, algunas fichas de trabajo, están editados en papel y también están disponibles en la página de Muchas Nueces para su descarga gratuita en PDF. Y porque nuestra idea es que tengan acceso a estos materiales aquellas personas que puedan pagar por el libro, que se vendió la verdad es que muy bien en preventa, y que llegó a distintos puntos de nuestro país, además, porque lo compraron en distintas provincias, o que aquellas personas que no pueden pagarlo puedan acceder igualmente a los textos, los puedan bajar, los puedan marcar, compartir, difundir. Y por otro lado, lo que... Sí. Dale, Quería que sí, me sí. cuentes cómo empezaste a trabajar con María, si ya se conocían de antes, o cómo se conocieron, o si se conocieron trabajando. Nosotras somos, tenemos en común a dos hijas que son amigas entre sí, que van a la misma escuela. Nos conocimos cuando las nenas estaban en la sala de 3. Hace mucho. Sí, hace mucho, ahora tienen 10 años, siguen siendo amigas y compañeras ahora en 5º grado. Y ellas estaban terminando sala de 5 y habían trabajado la ESI con un encuentro y una obra de teatro, y las chicas salieron y nos contaron qué era lo que les había quedado, de lo que habían trabajado, de lo que habían visto, y nosotras sentimos que les había llegado, por un lado, una especie de moraleja cerrada, y después por otro, que lo que les había quedado como enseñanza es que ellas podían elegir con quién casarse, no elegir cómo iba a ser su vida futuro, digo, sino que la obra trabajaba de alguna manera, no sabemos muy bien, dos nenas de sala de 5 te cuentan partes de lo que vieron, Claro. pero trabajaba acerca de un padre que no dejaba que la hija se casara con quien quisiera, ¿no? Nos parecía el cuento clásico de la princesa que está esperando que alguien la rescate, y que esa lucha por el amor correspondido y un matrimonio que no sea por conveniencia, al menos para nuestra sociedad, nos resultaba de cuento de hadas. No nos parecía que era un trabajo sobre la ESI en función de lo que sí pasa socialmente en Argentina. Quizás en algunos otros países del mundo sea todavía una temática muy importante
o en alguna comunidad, sea una temática muy importante el poder elegir con quién casarse, o que una mujer no tenga, digo, que una mujer no tenga sí o sí que casarse, sí es parte de una problemática que nos atañe, pero elegir con quién casarse, bueno, no sé si era algo que, ¿no? Y el matrimonio como, también les había quedado la idea del matrimonio como única opción, ¿no? Como, bueno, nos tenemos que casar, pero está bueno que papá nos deje casarnos con quien nosotras querramos. Nos parecía que desde el teatro y desde la comunicación, porque María es comunicadora social, se podían trabajar otros textos, otras herramientas para la ESI, así como desde la literatura ya se había empezado a trabajar, y que nosotras, cada una desde su métier, podía aportar una visión y nos podíamos poner a escribir. María además es narradora, entonces ambas tenemos una relación con la literatura. Bueno, nos empezamos a juntar con el objetivo, en principio, de tener 3 textos escritos, y como bueno, en ese momento nuestras hijas estaban en sala de 5, arrancamos por textos que se pudieran trabajar cómodamente en sala de 5, primer y segundo grado. Después, Claro, cuando qué los importante terminamos... es poner la cabeza en la edad que tienen esos chicos, para que lo entiendan, para que se copen, para que les resulte en algo además de divertido, ingenioso y de lo que se pueda aprender, ¿no? Sí, pero además que de alguna forma salga del estereotipo del cuento de hadas de Disney, no sé, del cuento de princesas, de hadas, ¿no? Como que vaya un poquito más allá, con problemáticas del cotidiano, de las chicas, de los chicos, de los chiques. Digo, hay un montón de otras cosas antes que ver que papá me deje casarme con quien yo quiero, porque tengo 5 años. Entonces, a lo mejor me conflictúa más que los nenes no me dejen jugar a la pelota en el recreo con ellos, porque soy una nena, que con quién me va a dejar casarme mi papá cuando sea grande. No sé, era... nos parecía una temática totalmente escindida de la realidad, de lo que les estaba sucediendo, y también como perderse la oportunidad de trabajar temáticas más cercanas en las que las chicas y los chicos pudieran realmente aportar desde la visión de su día a día a ese conflicto diferentes soluciones. Porque esto también nos importaba con María, generar textos que no tuvieran una moraleja final, una única posibilidad de lectura. Porque también sentíamos eso, ¿no? Que lo que nos llegaba como trabajo sobre la ESI en ese momento eran todos textos que terminaban con un corolario cerrado. Y nosotras creemos que las chicas y los chicos pueden tener visiones que aporten, aunque sea desde el cuestionamiento o desde la duda, otros posibles caminos de resolución de conflictos que se presentan en lo cotidiano y que ponen en juego los 5 ejes de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con lo emocional, todo lo que tenía que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, todo lo que tenía que ver con los derechos que asisten a las infancias y a las adolescencias, nos parecía que eran temáticas que nosotras sí o sí teníamos que poder abordar desde conflictos cotidianos sin darles un cierre, mostrando lo que sucede y poniendo a dialogar a distintos personajes para que desde la ficción se pudiera trabajar de manera más profunda cuestiones que a lo mejor, si somos nosotros mismos, nosotras mismas, las que tenemos que ponernos en primera persona, decir qué opinamos y qué nos parece, nos da vergüenza o no sabemos qué decir, pero si estamos hablando de un personaje y tenemos que de alguna manera disfrutar, por un lado, de un texto teatral o de su representación, o poder meternos en los personajes y representarlos y jugarlos, se nos hace un poco más accesible poder trabajar sobre ese conflicto concreto. O sea, al contrario de lo que pareciera, si trabajamos desde la ficción, desde algo que parece no ser verdad,
lo verdadero aparece con mayor potencia, ¿no? Como que se nos potencia eso que estaba oculto, o nos permite desentrañar cuestiones que tienen que ver con conflictos internos, con conflictos en la grupalidad, con temores, bueno, con la ausencia de información confiable en relación con determinadas temáticas. Entonces arrancamos por 3 textos que nosotras pensábamos que iban a ser los únicos que íbamos a escribir, Claro. y en realidad terminamos, ahora en este momento tenemos 9 textos teatrales breves y un cuento. Los 3 textos que editamos en papel, con muchas nueces, y que también están disponibles en PDF, no son estos 3 primeros que escribimos, sino que son textos, son los últimos 3, en realidad, de esos 9, y que están dirigidos a las adolescencias, y que tratan temáticas que atraviesan edades de chicas, de chicos y de chiques, en un momento de cambio muy significativo, en donde el acompañamiento por parte de las personas adultas es muy importante, no la vigilancia, sino el acompañamiento, el cuidado, pero el cuidado en el sentido no de control, sino el cuidado en el sentido de ayudar a atravesar esos momentos, que son momentos de cambio, momentos de, bueno, de incorporación después a la etapa de la vida adulta, en donde puedan tener a su alcance la información correcta y confiable, que sepan cuáles son sus derechos, que puedan aprender herramientas para cuidarse y para hacerse responsables después de sus propias vidas y de las decisiones que toman, pero bueno, con una buena base y bien sostenidas esas personas por la sociedad en la que a la que se están integrando, de la que ya son parte, y en la que van a tener que tener otras responsabilidades y van a jugar otros roles diferentes de los que jugaron en la infancia e inclusive en la adolescencia. Sí, y como también, bueno, ahora que existe la ESI y que tomamos de otra forma la educación, sobre todo la educación sexual, esa misma sociedad que existía ya no existe más y se va transformando, y es gracias a estos proyectos también. Entonces es como inminente que va a ser otra la sociedad en la que se van a insertar estos chicos, estas chicas, estos chiques, gracias a que, bueno, ustedes, por ejemplo, están trabajando sobre la ESI y el teatro, que me parece una vinculación hermosa, porque la verdad es que son 2 mundos que bueno, que están muy cerca también, ¿no? Por esto que vos contabas, de meterse en el personaje y de ser otros, y de investigar desde ese lado de, bueno, no soy yo la que lo dice, pero también con esto a mí me resulta muy significativo tu acercamiento a la ESI, ¿no? Que digo, bueno, se acercó porque la hija vino con esta inquietud y se generó todo este vínculo, pero ¿cómo fue la investigación adentro de la ESI cuando dijiste, bueno, me tengo que dedicar a hacer esto? Bueno, en principio yo lo que quiero decir es que, como dice Graciela Morgade, no es que lo estoy diciendo yo, la educación siempre es educación sexual. O sea que yo a mi hija ya le venía dando una educación sexual integral, con mis actos, con mis decisiones, con mi manera de tratar a las otras personas, con las cosas que decidía contarle y qué cosas no, la estaba educando. Entonces, en primer lugar, todas las personas tenemos un acercamiento a la ESI, por ahí sin saberlo, ¿no? Porque dependiendo del tipo de consumo de información que hacemos, el tipo de programas de televisión que vemos con nuestras hijas y con nuestros hijos, el tipo de conversaciones que sostenemos en casa acerca de otras personas, o qué reacción somos capaces de tener frente a consultas sexuales
que sí tienen que ver específicamente con la genitalidad, con la que vienen las chicas y los chicos, por inquietudes que son absolutamente normales y que tienen que ver con descubrimientos acerca del propio cuerpo, ¿no? Estoy hablando en la infancia, sobre todo. Después hay un montón de cosas que aparecen, como la vergüenza, como no querer preguntar de una y demás, que hay que habilitarlas también como personas adultas, que tenemos que poder brindar ese espacio. Entonces, en primer lugar, creo que tanto María como yo, primero tomamos conciencia de que nosotras ya veníamos haciendo una educación sexual de nuestras hijas, y que queríamos que esa educación sexual que hacíamos fuera la mejor posible, para que su sexualidad, para que todo lo que está vinculado con su sexualidad, no solamente la genitalidad y las relaciones sexuales, sino todo lo que tiene que ver con lo emocional, con su expresividad como personas, con su desarrollo como personas a lo largo de la vida, fuera lo mejor posible. Teniendo en cuenta esto también que vos decías antes, ¿no? Que estamos en una sociedad que está cambiando. Y esa sociedad que está cambiando va mucho más rápido de lo que nosotras como personas llegamos a entender. El cambio lo vamos a entender dentro de 10 años, cuál fue el cambio en el que vivimos. Pero entonces por eso también es tan interesante esto de sostener que no hay una única respuesta, pero sí que tiene que haber un acompañamiento. La sociedad en la que yo crecí nos daba respuestas únicas. Esto está bien, esto está mal. Esta es la estructura, así es la familia, esto es lo que vos tenés que hacer como mujer por el resto de tu vida, y este es el rol que te corresponde. Y desde ese lugar nos daban un ordenamiento y nos decían qué hacer. Entonces, de alguna forma, vos crecías pensando que tu vida estaba predeterminada. Esas estructuras se están rompiendo, lo cual es muy positivo, porque sobre todo las ovejas negras, las quienes crecimos como ovejas negras, rompiendo estructuras, pensando que estábamos haciendo algo que estaba mal, nos sentimos que de pronto, bueno, no, pará, yo me quiero dedicar al arte, quiero hacer mi vida en algo expresivo, quiero como mujer desarrollarme y hacer algo más que no sea solamente la maternidad como destino o como único destino, sino que quiero elegir cuándo ser madre, cómo ser madre, con quién, en qué circunstancias. Bueno, todo eso lo tuvimos que, se venía construyendo, pero tuvimos que romper muchas barreras, ¿no? Con todo lo que también implicaba la sociedad en la que yo crecí. Tengo 46 años, cuando yo era una niña, las parejas divorciadas eran estigmatizadas. Digo, ni de casualidad estábamos cerca de entender que podía haber que podía estar en pareja una mujer con otra mujer y formar una familia, o un hombre con otro hombre y formar una familia. Entonces el mundo, claro que varió y cambió. Ahora, toda esa estructura que está en movimiento no implica dejar que las chicas, los chicos, los chiques, les chiques queden a la deriva, como decir, bueno, ahora es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, vos ya vas a saber, ¿no? Bueno, sí, seguramente ya vas a saber, pero las personas adultas estamos a cargo de poder hacer un acompañamiento de ese cambio, y eso implica también cambiar nosotras. Entonces, lo primero que hicimos, que es una de las primeras puertas de entrada a la ESI, es mirarnos entre nosotras y decir, bueno, ¿y a vos qué te pasa con esto, no? Y si vos tenés que hablar de este tema, ¿cómo lo sentís? ¿Y cómo era? ¿Cómo fue en tu adolescencia hablar de sexo con tu mamá o con tu papá? No, yo no hablaba de sexo con mi mamá y mi papá, no se podía hablar de sexo. ¿Y cómo era la vinculación del barrio en el que creciste con la homosexualidad, por ejemplo? Pésima. Y había bullying cuando vos tenías 10 años, sí. ¿Y qué pasaba con él? Y era normalizado. Cualquier actitud violenta estaba normalizada. Y vos sabías que había mujeres que sufrían violencia de género, y a mí justo en mi familia no me tocó ver un papá que golpeara a mi mamá.
y no me tocó, no nos tocó, por suerte, ni a María ni a mí, tener un hombre en la familia que fuera violento con su mujer. Pero se sabía que había violencias instaladas y se callaban esas violencias. Eh, entonces convivíamos con la posibilidad de que nos tocara en suerte alguien que nos pegara. Entonces por las dudas había que no provocar ni eso, ni provocar a un hombre sexualmente, porque podíamos ser violadas en la calle. Nos podía pasar de todo. Bueno, no te pongas la pollera tan corta, porque algo te puede pasar, ¿no? Bueno, crecimos así. Y de eso, esa fue una de las primeras charlas que tuvimos con María, acerca de, bueno, qué cosas nos movilizaba a nosotras la ESI. Y después investigamos mucho, había material, había charlas de Graciela Morgade, había mucho material circulando, porque la ESI tiene una ley, y para hacer esa ley se hizo una investigación muy profunda, y hay encuestas, y hay gente que trabajó con las docentes, con los docentes, les docentes, para saber justamente esto, qué acercamiento tenían a la educación sexual integral, si se animaban a hablar de algunos temas o no, de qué temas habían hablado. Analizamos las distintas posturas, la postura biologicista para abordar todo lo que tenía que ver con lo sexual. Estuvimos haciendo una investigación muy amplia acerca de, bueno, qué manera se venía aplicando la ESI en las escuelas, en ese momento en que nosotras empezamos a escribir en el 2018, que la verdad tengo que decir, desde el 2018 hasta acá, hay cambios en la aplicación en muchas escuelas de cómo se trabaja la ESI, lo cual es muy positivo. En ese momento a lo mejor era una jornada o 2 jornadas en el año, y se le daban unas fotocopias a las chicas, a los chicos, o se hacía esto, una obra de teatro que igual no se sabía muy bien cuál era el encuadre, y ya está. Con un montón de reparos, porque todavía siguen apareciendo cuestionamientos acerca de, bueno, pero a lo mejor la maestra lo habla en la escuela y un padre viene y le hace una denuncia, ¿y qué hacemos? Cuando en realidad no solamente están amparadas por la ley, sino que además están obligadas por ley a trabajar la ESI. Bueno, todo esa, con todo ese material empezamos a trabajar. Y lo que hicimos fue plantear situaciones desde la dramaturgia teatral. Entonces, bueno, situaciones en las que aparecieran conflictos, con personajes que se pusieran a dialogar acerca de esos conflictos con posiciones contrapuestas, que manifestaran conflictos internos, pero también conflictos en la grupalidad y en la relación con la grupalidad. Hemos trabajado con textos en donde los personajes que aparecen están muy convencidos de lo que plantean como solución, por ejemplo, a un conflicto, pero se encuentran con otro que plantea la solución contraria, o con las emociones de un personaje que en realidad está siendo avasallado por la solución que le proponen. Entonces desde ahí construimos los textos. Y Beatrici trata sobre la dramaturgia de ustedes o la dramaturgia del grupo, ¿cómo se construye? Mira, nosotras en principio lo que hicimos fue hacer una dramaturgia desde el texto, para plantear textos teatrales que fueran lo suficientemente abiertos como para que después sobre esos textos se pudiera trabajar y se pudieran plantear, como en el Teatro Foro, diferentes finales posibles o diferentes soluciones a los conflictos. Pero la propuesta, que es la que creo que es una de las ramas de lo que estamos haciendo que nos resulta más interesante, abarca también la necesidad de que sobre esos textos que nosotras estamos proponiendo se puedan escribir otros, pensando en otras situaciones y en otros conflictos, o se puedan representar, o se puedan improvisar otras situaciones que reelaboren ese conflicto o que planteen conflictos alternativos al que nosotras pensamos. Por eso el libro que editamos tiene estas herramientas que apuntan en ese sentido, a poder seguir abriendo el trabajo. Y después, nosotras hicimos una residencia de creación, de dramaturgia y ESI el año pasado, en el Sábado Espacio Cultural, en donde
apuntábamos en principio a poder ver los 5 ejes de la Ley de Educación Sexual Integral, a la luz de crear textos teatrales, y de ese taller de dramaturgia nacieron 3 textos originales, de alumnas que estaban haciendo el taller. Entonces, cuando tuvimos ese resultado, que nos pareció, primero que fue más de lo que habíamos pensado que iba a suceder, porque pensábamos que, bueno, íbamos a trabajar algunas herramientas, como una especie de deconstrucción de nuestros propios textos ya escritos, para que vieran cómo los habíamos armado, para que pudieran llevarlo a distintos grupos en donde estuvieran trabajando la ESI, no con la pretensión de escribir un texto completo, aunque fuera breve, pero completo, sino para que pudieran elaborar pequeñas escenas, para que supieran cómo armar los diálogos, para eso, nada más. Así que el resultado superó nuestras expectativas del taller. Y bueno, quisimos darle una vuelta a eso, aprovecharlo, ¿no? Como bueno, sacar hasta el final del jugo que nos estaba dando el resultado, y armamos una segunda residencia también en el sábado, que está cursando ahora esa residencia, con la idea de montar esos 3 textos que ya están escritos y terminar de alguna manera de hacer la corrección dramatúrgica también, porque cuando los empezás a montar, los textos vos lo tenés que parar en la escena y se revelan muchas veces y te delatan errores posibles en la dramaturgia, o no sé si errores, pero sí cosas que no habías tenido en el momento en cuenta, en el momento de la escritura, y que cuando se lo das a una actriz, a un actor, a una persona actuante para que diga tu texto, decís, ay, acá yo el diálogo este lo tendría que haber escrito de otra manera. Ese proceso que es muy rico, porque da cuenta también de lo que nosotras pensamos que es la educación sexual integral, que es un proceso, es algo que siempre está en proceso, que arranca el día que nacemos y que termina el último día de nuestras vidas. Es el que les propusimos a las 3 alumnas, que están llevando adelante, por un lado, la corrección de sus textos, y por el otro lado, la dirección de las obras y la puesta en escena. Yo tengo el rol de coordinación general de ese equipo de trabajo, y se fueron sumando una vestuarista, un músico de 18 años que está componiendo la música para las 3 obras, o sea que van a tener música original y también un músico en vivo. Se fueron sumando personas actuantes, todavía nos faltan un par de personas para poder seguir cubriendo algunos roles. Y la idea es terminar los ensayos, que son los sábados de 13 a 15 a fines de septiembre, y hacer 4 funciones de esas 3 obras con un conversatorio posterior durante los jueves del mes de octubre, a las 20 horas, también en el sábado Espacio Cultural. Aclaro con un conversatorio posterior porque para María y para mí, lo que termina de cerrar todo el proceso, en este caso, es poder escuchar al público, a quienes hayan venido a ver las obras, porque ahí empiezan a hacer una relectura de los textos y una apertura a otras temáticas que también les puede despertar a las alumnas que estuvieron haciendo la residencia otras posibles creaciones de otros textos que aborden otras temáticas, o que sigan abordando la misma temática, pero con un crecimiento, ¿no? Está buenísimo lo que contás, y bueno, también cómo fue surgiendo el proyecto, porque de una cosita que fue casi ínfima, ¿no?, en todo lo que terminó pasando, termina desarrollándose algo que, bueno, que puede tener también muchísimo más crecimiento. Sí, sí. Nosotras tenemos, lo que pasa es que no quiero ser abrumadora, pero tenemos un montón de planes y proyectos para ir continuando diferentes aristas de este proyecto, que es Teatresi. Y nos parece también que las cosas son así, que se empieza por el primer paso, pero uno nunca sabe a dónde va a terminar llegando, ¿no? Como hay un camino para recorrer, sabés que ese es el camino que querés seguir, pero no tenés muy claro hasta dónde podés llegar. Y bueno, hay que dejar que ese camino
se vaya construyendo también. Además nos vamos encontrando con otras personas, y al encontrarte con otras personas, tu camino se multiplica, se enriquece. Si vos podés escuchar, podés dialogar con esas otras personas, y podés recibir lo que esas otras personas te proponen, el camino se hace más largo, pero también se hace más llevadero. Entonces, bueno, ahí estamos en ese proceso. Bueno, buenísimo. Buenísimo todo lo que me contaste, la verdad que me encanta este proyecto. Desde acá, desde Copíndicu, desde el Consejo Profusional de Inventación, Divertinaje y Cultura, como hemos dicho, que somos, lo apoyamos completamente, y bueno, y que siga, que continúe este crecimiento, y que se conozca, que se difunda, es fundamental para, bueno, para la educación de todos, ¿no? De todas y de todes. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, Judith. Te quiero hacer una pregunta muy cortita para terminar. ¿Tienen algún tipo de subvención, de algo que gobiernos o algún tipo, nada? Nada, no, nos presentamos en diferentes líneas, pero no, todo lo que venimos haciendo, nosotras sosteniéndolo. Lo que sí tengo que decir es que el sábado, gracias a que Sol Bonelli se interesó en el proyecto, Sol Bonelli es la programadora de teatro, nos recibe y nos brinda el espacio para poder ensayar y para poder hacer las funciones. O sea que bueno, contamos con ese espacio. Y por otro lado, el sábado está abriendo este año la posibilidad de hacer el mismo taller que hicimos en residencia el año pasado, como un taller abierto a la comunidad, pero de extensión de la universidad, que ya están inscribiendo, se pueden ir al sábado de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y hay alguien ahí que los va a recibir y que les va a informar todo acerca del taller de dramaturgia y ESI, que estoy dictando yo, y se van a poder anotar, sale 1.200 pesos por mes, en este momento es algo simbólico, pero que nos parece que está buenísimo, digo que ojalá se anote un montón de gente, y se presentan ahí, reservan su cupo, y este taller empezaría en el mes de septiembre. Bueno, así queda que, bueno, pasado el aviso entonces. El sábado Espacio Cultural queda en Uriburu 763, en Capital Federal, para los que quieran el dato, ya saben, y si no, ponen un poquito para atrás y lo retoman. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por estar aquí con nosotros, por esta entrevista enorme que hemos tenido, y nos volveremos a encontrar prontamente. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Hasta luego. No, por favor, gracias, Judith. Nos vemos. Bueno, esto ha sido entonces para ustedes, para todos ustedes, el espacio de Copíndicu. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, la próxima emisión. No sé cuándo veremos y con quién, pero seguro será pronto. Muchas gracias, Judith, y nos volvemos a encontrar.